Hola, Dios le bendiga. Buen viernes para todos hoy, tremendo. Aquí estamos nuevamente con ustedes, con la alegría de siempre de conocer al Señor y caminar con Él. Esperamos que cada uno de ustedes esté en plena comunión con el Señor y que los que están en pruebas y en luchas vayan teniendo la victoria, porque viene el día de la victoria del Señor para tu vida. El Señor dice que Él no dejará caído a sus hijos, sino que los levantará. Dios bendiga a nuestro Dios. Como dice la palabra del Señor, que reciba gloria a su gloria. Un saludo grande de toda nuestra producción para todos los amigos que nos siguen, nos ven, las hermanas, los hermanos, los pastores, todas aquellas iglesias que están mirando este programa, que el Señor toque tu corazón. Y nuestro deseo es que puedas aprender algo del Señor y lo puedas poner en práctica. Porque si aprendemos y acumulamos conocimiento y no lo ponemos en práctica, de nada sirve. Estamos hablando de un tema muy interesante en estos días que tiene que ver con las armas poderosas de Dios que nos ha dado a los cristianos. Las armas poderosas de Dios. Y el miércoles pasado comenzamos a hablar de las armas poderosas que el Señor nos ha dado, ¿no? Y el texto que usamos para comenzar el miércoles pasado fue 2 Corintios capítulo 10, versículo 4, para los que el miércoles no nos vieron ni escucharon, donde dice: porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Como dijimos el miércoles, estas fortalezas no se refiere a castillos fortificados ni a muros fortificados donde no puede pasar un tanque de guerra, por ejemplo. No, nada que ver. Pablo se está refiriendo a las fortalezas satánicas que están edificadas en las mentes, en las almas de los incrédulos, usando como elementos para armar esa fortaleza argumentos falsos, razonamientos humanos, carnales, que impiden a la gente conocer a Dios. Es como que a través de estos argumentos falsos y conocimientos satánicos bloquea, como dice 2 Corintios 4:4, bloquea el entendimiento para que no les alumbre la luz del Evangelio de Jesucristo, que son las buenas noticias de Dios. Ahora, necesitamos armas espirituales para hacer la obra del Señor y para destruir muy especialmente estas fortalezas. Una de estas armas, como dijimos el miércoles, es la oración a nuestro Dios. Y les prometí que íbamos a hablar algo de la oración. Y si Dios me permite, por ahí les puedo contar algunas experiencias que para los incrédulos estas cosas, algunos le chocan, otros se vuelven más incrédulos al escuchar estos milagros que Él hace. Pero a los que son llamados por Dios, estos milagros los edifican. La oración a Dios es importantísima. El cristiano tiene que tener esta oración privada con Dios, como mínimo, una vez al día. Y luego tener comunión permanente con el Señor. Pero en privado, buscando la directiva, donde usted pueda estar tranquilo, escuchando a Dios. Mire, no sé cuántos conocen el texto bíblico que los evangélicos le llaman el teléfono de Dios. Esto se encuentra en Jeremías 33:3. A este versículo lo vamos a leer. Jeremías 33:3, este es el que le dicen los cristianos evangélicos el teléfono de Dios. Dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Repito,
clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré. No solamente te voy a responder, sino que te voy a enseñar, dice, cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y yo quiero decirle por experiencia que 5 minutos en la presencia de Dios pueden ser mucho más útiles que todo el esfuerzo que usted haga por llegar a tener algún conocimiento por su esfuerzo, algo nuevo de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que en 5 minutos Dios, por su Espíritu, nos puede enseñar más que lo que hemos aprendido a través de años, en seminarios, en institutos. Con esto no quiero decir que el instituto y los seminarios sean malos, sino que son buenos. Pero Dios te puede dar una revelación increíble mientras tú estás en la sala de oración con Él. Que dice acá, cosas ocultas que tú no conoces. Y esta guía, hermanos, en oración, cuando uno está en oración, a veces esta revelación de Dios a través de la oración puede ser instantánea, ahí, mientras estamos orando, o tal vez cuando dejamos de orar y salimos al diario trajinar, mientras andamos, Dios nos empieza a hablar y comenzamos a oír cosas de Dios maravillosas. O tal vez pasan días y luego viene la respuesta de lo que hemos pedido. Lo que sí sé, hermanos, y lo que debemos saber, y que es cierto, es que el que busca a Dios lo encuentra. Y el que busca a Dios buscando y pidiendo una respuesta, la respuesta llega sí o sí. Dios siempre contesta. Dios siempre nos oye. Por otra parte, el que ora debe saber 2 cosas. Tenga presente esto. Que Dios lo está oyendo. Repito, la primera cosa que el que va a orar a Dios tiene que saber es que Dios le oye, que está oyendo. Por eso yo cuando termino de orar siempre digo, yo sé que tú siempre me oyes, le digo a Dios. Porque no es que le ayuda a Dios, me ayuda a mí decir que yo sé que Él siempre me oye. Y luego, el que está pidiendo algo en oración a Dios o dándole algo a Dios, tenemos que saber que el que pide algo a Dios, Él se lo va a dar. Será recibido con toda seguridad. Si no sabe que Él le escucha y si no sabe que Él le va a dar lo que usted está pidiendo, bueno, directamente no va a agradar a Dios que usted vaya a hablar de esta manera. Mire, en Hebreos 11:6, Hebreos 11:6, para los que tienen Biblias, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe es un don de Dios, que viene por el oír la palabra de Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. El que se acerca a Dios tiene que saber que está ahí Dios y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué está queriendo decir? Que si vamos a orar tenemos que saber que Él está ahí escuchándonos y que Él no solamente nos oye, sino que nos premia, es galardonador, premia a los que le buscan. Mire, Él no va a hacer nada si no lo buscamos. Él no va a hacer nada si no se lo pedimos. Pero usted dice, ¿para qué se lo voy a pedir si Él sabe lo que necesito? No importa. Él quiere que se lo pidamos. Porque si usted recibe algo sin que se lo pida usted a Dios, puede pensar que es la suerte que le vino esto. Pero si usted pide algo a Dios y luego viene lo que usted ha pedido, usted sabe que lo mandó Dios. Y que Él respondió a su oración. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. En Santiago, capítulo 1, versículos 5 al 7, a ver, la vamos a buscar en la Biblia.
Santiago. Santiago está casi al final de la Biblia. Santiago, capítulo 1, versículo 5 al 7. Escuche, dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, no sabe qué hacer, no sabe cómo orar, no sabe cómo emprender la actividad que tiene que emprender, no sabe cómo enfrentar el problema. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y luego dice el 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de un lado a otro. Versículo 7, no piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El que no pide con fe, olvídese. El que no tiene la seguridad de que Dios le oye, bueno, entonces ni se acerque ahora porque tiene que leer la palabra primero para llegar a llenarse de fe. El que va a orar y está pensando, ¿me lo dará? ¿No me lo dará? ¿Será que me escucha? ¿No me escucha? ¿Será que yo no soy digno? ¿Soy indigno? No, dice que Él va a responder sin reprochar. Si usted sabe que en el nombre de Jesús Dios le va a dar lo que usted necesita, vendrá, porque es la seguridad en Dios. Ahora, hablar con Dios, es decir, la oración a Dios, no solamente es pedir, también es alabarle. Alabarle a Dios es cantarle, es elogiar sus atributos, su poder, su gracia, su amor, su misericordia. Alábele que Él vive. Es adorarle. La adoración tiene que ver con una entrega incondicional de nuestra vida, diciéndole al Señor que le adora, que le ama. También tiene que haber acción de gracia en la oración. Gracias. No se olvide de agradecer al Señor por la vida, por el aire. Hay una canción folclórica que dice, gracias a la vida que me ha dado tanto. Bueno, la vida es Dios, mis queridos amigos. Él dice, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Tendríamos que haber puesto en esa canción los hombres, gracias a mi Dios que me ha dado tanto. Pero bueno, así lo hizo el actor. Y nosotros sabemos que Dios es el que nos da la vida y que nos ha dado tanto, como dice la canción. El cristiano no solamente está autorizado a alabar a Dios, sino también a hablar, a orar y, escuche bien, a dar órdenes a Satanás. Esta autoridad no la tiene un mundano. Estas son armas poderosas en Dios. Y si usted escuchó el tema pasado, ¿quién es Jesús? Y que decíamos que Satanás conoce quién es Jesús y también conoce a Pablo que usaba el nombre de Jesús. Lo mismo pasa con el cristiano de hoy. El diablo conoce a Jesús y también sabe quién es usted y yo, que tenemos a Cristo en nuestro corazón. El Señor dijo a sus discípulos y también a nosotros que podían hacer cosas maravillosas si le obedecían a Él y a su palabra. Mire, en San Mateo, capítulo 10, versículos 7 y 8, vemos lo que Jesús le dice a los apóstoles y a los discípulos que hagan mientras van por el camino. Mire, San Mateo 10, 7 y 8, dos versículos cortitos, que dice, y yendo, acá hay una lista, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Luego dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos,
echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Esto le dice a los apóstoles, a los discípulos, y esto nos dice a nosotros. Todo el que cree en mí, las cosas que yo hago, él las hará también. Y estas eran las cosas que hacía Jesús por el poder de Dios. Sobre el poder y la autoridad que tiene el cristiano sobre Satanás y sus demonios. Mire, yo tendría un pilón de cosas para enseñarles y contarles de las experiencias. Simplemente voy a usar 2 relatos de experiencias, que vuelvo a repetir. Para algunos estas experiencias les va a sonar a fantasioso. Para otros se van a reír, van a decir, estos son unos locos. Pero esos que dicen que son locos son los que van a los curanderos cuando las papas queman, a los adivinos, a los brujos, y ellos no le pueden solucionar ese problema. Y a la larga, si pueden tener un poquito de luz de la verdad, van a buscar en la iglesia lo que no han encontrado en ningún otro lado. Pero mire, hace ya unos cuantos años, yo estaba ayudando con la música a unos pastores a hacer una campaña en un pueblo cercano a donde yo nací. Era una campaña que el título que habían puesto era un pastor y un evangelista. Un tremendo hombre de Dios, el evangelista, y otro tremendo hombre de Dios, el pastor. Habían puesto un título en una cancha de pelota paleta que decía campaña de salvación y sanidad divina. Y abajo decía Cristo salva, Cristo sana, Cristo bautiza, Cristo liberta. Y la gente comenzó a venir. Y se llenó el lugar. Y vimos milagros, maravillas, sanidades. Un hombre que le había mordido una rata que tenía una pierna, era impresionante, hinchada del color de la rata. Oró el evangelista y en el instante la pierna le fue restaurada y sanada. Y esto se corrió por el pueblo. Y cuando quisimos acordar en esos días que viajábamos a este pueblo para predicar, nos hizo llamar una señora que tenía una hija poseída, endemoniada en su casa, en una cama. En una habitación, pero la chica estaba en la cama. Ya varios días. Había ido a un curandero porque la mujer frecuentaba ir a los curanderos, a los adivinos. Y un día el curandero le hizo hacer un brebaje y tomarlo, no sé, con la sangre del pollo y qué sé yo. Se ve que hizo un pacto y el diablo se metió dentro de la chica. Y los pastores fueron, yo fui con ellos. Era una señora de condición humilde, que ya le dije, concurría más a los curanderos que a los médicos. La casa era muy humilde, el piso era de tierra, pero había una particularidad que luego en el camino del Señor lo fui aprendiendo. Había olor a viejo, aunque la casa estaba limpita, era humilde condición, pero limpia. Había olor a viejo, como olor a humedad. Y ese olor lo he experimentado a través de los años cada vez que voy a un lugar donde hay o idolatría o gente que está bajo la influencia de los demonios. Bueno, entramos, la mujer nos hizo entrar, nos llevó hasta la chica. Primeramente, los pastores le hablaron de Jesús a la mamá entregó su vida al Señor, recibió a Cristo. Y cuando entramos para ver la chica comenzó a contorsionarse, a largar espuma por la boca. Cuando nos vio llegar, enseguida los pastores reprendieron en el nombre de Jesús y la chica quedó libre. Levantó los ojos, daba gracias a Dios, pero en el mismo instante, en la habitación de al lado,
la hermanita que estaba descansando comenzó a gritar. Fuimos a la habitación del lado y la chica de al lado estaba poseída. Los demonios que salieron de la primera chica, como los demonios no tienen problema de obstáculo, ellos pasaron por la pared, son espíritus, entraron en la otra chica. Reprendieron los pastores a esta otra chica allí, a los demonios que estaban allí. La chica quedó libre y volvió a gritar la chica primera. Esto, al no saber cómo solucionar, los pastores oramos, porque nos unimos los tres y pidieron sabiduría a Dios. Y cuando terminamos de orar, el evangelista dijo: Dios me ha guiado. Pastor, usted quédese con esta chica, yo voy con la otra. Y ordenémosle a estos demonios que se vayan de este lugar a lugares secos, al abismo. Lo vamos a mandar al abismo. Yo me quedé con el pastor y el evangelista fue a la otra habitación. Reprendieron los dos al mismo tiempo y las chicas quedaron libres. Mire, ver una persona que ha estado poseída, usted sabe que ha sido libertada por cómo habla, cómo expresa la experiencia de que algo tenía dentro que no la dejaba hablar, no la dejaba expresar, que la dominaba y que cuando quería hablar con su voz, la voz que salía por la boca de la chica, en vez de salir aguda, salía grave, que decía cosas incoherentes y que dentro de ella quería ser normal y no podía. Pero cuando oramos en el nombre de Jesús, ellas dijeron: algo salió de nosotros. Experimentamos que algo salió de nosotros y ahora estamos libres. Recibieron a Jesús, todos en la familia. Y gracias a Dios, quedaron libres por el poder de Cristo. Le indicamos que debían congregarse y a partir de allí se comenzaron a congregar en una iglesia que estaba cerca de aquella casa, una iglesia evangélica, y nos enteramos que nunca más los demonios volvieron a esa casa, porque esa casa ahora recibió a Cristo. Y donde está Cristo no hay lugar para otro. Pero si usted prestó atención, esto fue un poco más largo. Lo hice corto para que usted pudiera entender. Si usted prestó atención, llegó un momento que aún los siervos de Dios no sabían qué hacer. Pero oraron a Dios y Dios les dio la respuesta. Como dice Santiago, si necesitas sabiduría, pídela a Dios y no dudes, y Dios la dará sin reprochar nada. Grande y abundantemente, dice, que la dará. Qué bueno, Dios es bueno. Esta es la respuesta a la oración. Ahora, hay un detalle. En Lucas capítulo 8, versículo 31, los demonios allí pedían a Jesús que no los mandara al abismo. Mire, se lo voy a leer, no pensaba leerlo, pero se lo voy a leer. Lucas 8:31. 8:31. Dice, viene de más arriba, ¿no? Porque si leemos el 30, dice, y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Le dice al demonio. Y le dijo Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y el versículo 31 dice, y le rogaban que no los mandase a ir al abismo. Le rogaban que no los mandase ir al abismo. ¿Por qué? Porque hay espíritus inmundos que son territoriales, que no se quieren ir de las personas. Por eso en este caso, salían de esta chica y se metían en la otra. Mire, le voy a contar algo similar a esto.
también de poder demoníaco. Con mi esposa nosotros pastoreamos una iglesia en Villa Pueyrredón como 3 años y medio, desde el año 73 hasta, 3 años y medio más. Luego vinimos para La Boca y ya nos quedamos en La Boca porque Dios nos sacó de allá y nos trajo para acá. Y en aquel lugar puso otro pastor. El pastor que quedó me contó esta experiencia que le voy a contar ahora, similar a la que yo viví con los otros pastores, pero esta fue aquí en Capital, en el barrio de Villa Pueyrredón, Capital. Una madre que llama también a los pastores porque tenía una hija también poseída, pero esta estaba pero tan atacada, que la madre la tenía atada en la cama. Era tremendo la fuerza que tenía esta chica y la tenía atada para que los médicos no la llevaran a algún lugar y la encerraran, porque ¿qué hace? La ciencia no puede contra esto. Mire, no hay poder en la ciencia para libertar a un endemoniado. No hay conocimiento. No hay rayos X que puedan ver al demonio dentro de la persona. No, la ciencia ve a una persona así y la trata como que está loca de la cabeza. Pero se le dan vuelta a los ojos, larga espuma por la boca, tiene una fuerza de 20 toros. Esto no es normal. Ahora, este pastor me dijo que mandó 2 diáconos a esta casa sin saber lo que iba a pasar, porque la señora le pidió que vinieran a orar por una hija que la tenía enferma. No le explicó la situación. Los diáconos oraron y ayunaron 3 días y después de ayunar y orar a Dios, fueron. Cuando fueron y golpearon la puerta, dice que oían ruidos a cadena, como si andaban arrastrando cadenas adentro. De pronto se abre la puerta, aparece la señora y ellos le dijeron: ese ruido a cadena, señora, ¿qué andaba haciendo? No, dice, yo no hice nada, no escuché ningún ruido. Solamente ellos escuchaban el ruido a cadenas. Bueno, le dijeron quiénes eran, que eran los diáconos de la iglesia, del pastor que ella había llamado, que el pastor no había podido ir, que ellos venían a orar por la chica. Cuando llegaron donde estaba la chica comenzó a moverse, a luchar con todas las ataduras que tenía, que la madre había atado, largando espuma por la boca. Los diáconos oraron, pegó 2 o 3 sacudidas y quedó libre. Libre. Se le transformó el rostro. Mire, según los diáconos, era una chica hermosísima, pero cuando estaba en la situación poseída, hasta el color de la piel era oscura, sus ojos sobresaltados, espuma por la boca. Imagínense, era un cuadro terrible, las muñecas medias lastimadas de tanta fuerza por soltarse. Ahora vuelve a la normalidad, sus ojos vuelven a la normalidad, ya no largaba espuma por la boca, se peinó, se arregló, recibieron a Cristo, hasta dice, cantamos coros a Dios y le aconsejamos que se congregaran en la iglesia. Cuando estaban saliendo a la calle para despedirse, en la vereda de enfrente había una señora barriendo y de pronto la mujer se cruza y viene a los gritos y empieza a los escobazos contra los hermanos que habían ido a orar. Los hermanos se dieron cuenta que también era un demonio, oraron por esta mujer. La mujer quedó libre y le preguntaron: ¿qué le pasó, señora? Dijo: no sé, de pronto me entró una ira contra ustedes, yo estaba barriendo la vereda y esa ira me decía: mátalos, mátalos, y yo lo único que tenía era la escoba, así que los quería matar a escobazos. Y después, no sé qué pasó, cuando ustedes comenzaron a rezar, dijo la mujer, esa ira se me fue. La mujer todavía estaba hablando y 2 chicos que estaban jugando al fútbol en la esquina, de unos 12, 14 años,
vinieron con piedras a tirar piedras a los hermanos. Entonces se dieron cuenta estos hermanos. El pastor había estado hablando sobre los espíritus territoriales que no se quieren ir del lugar y que hay que mandarlos al abismo. Reprendieron a estos demonios que estaban en los chicos quedaron libres y mandaron a esos demonios al abismo y terminó la lucha. Imagínese el barrio compungido por todos estos griteríos, los chicos normales, la mujer con la escoba, todos recibieron a Cristo porque los diáconos dijeron hay que recibir a Cristo porque donde está Cristo no hay lugar para demonios. Pero el mundo sin Cristo está expuesto para que los demonios quieran penetrar a las personas, quieran entrar y dominarlas. Así que todos recibieron a Jesús. Fueron a orar por una persona y recibieron a Cristo 6. Maravilloso, 5 o 6 personas. Esto es lo que hace el Señor. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo lograron esto? Esto se logró por la oración, por el ayuno y por la sabiduría a través de la oración, de echar fuera a los demonios y mandarlos al abismo para que no se metan en otras personas. El que necesita sabiduría, demándela de Dios, dijo Santiago. En oración pídalo con fe, no dudando nada. Y Dios será amplio en enviar sin pedir nada. Las armas para liberar los demonios solamente la tienen los cristianos, los hijos y las hijas de Dios. ¿Y cómo se logra? A través de la oración. Y luego cuando hablamos con Dios, también podemos hablar con Satanás. Mire, otro relato aquí, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios de la oración. Hay una oración que tiene que ver cuando nos ponemos de acuerdo. No solamente cuando yo busco a Dios, sino cuando ya busco a alguien que ore conmigo. En San Mateo, capítulo 18, versículo 19. San Mateo, capítulo 18, versículo 19, dice, otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Si 2 se pusieran de acuerdo, de vosotros, 2 de los cristianos, se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Tienen que ser hijos e hijas de Dios. Yo no me puedo poner de acuerdo con un incrédulo, porque el incrédulo no conoce a Dios. Yo tengo que buscar otro hermano en Cristo para que me ayude a orar por lo que quiero orar. A pocos meses de haber sido yo convertido al Señor y de haber conocido el Evangelio y haber sido transformado por la palabra y por el Espíritu de Dios, tuvimos una experiencia con 4 chicos que íbamos a orar todas las tardes. Nos pusimos de acuerdo. En aquel entonces nos habíamos quedado sin pastor. La iglesia estaba sin pastor. El pastor ancianito había partido con el Señor, su esposa también. La iglesia estaba sin pastor. Así que con estos 4 jóvenes, uno de ellos, después con el tiempo, pasó a ser mi cuñado, Juan Vicente González. El otro era de apellido Miranda, el otro de apellido Sana, y yo, 4 jóvenes que pedíamos 3 cosas. Pedíamos otras cosas y orábamos y adorábamos a Dios, pero todos los días teníamos 3 peticiones específicas de las cuales nos habíamos puesto de acuerdo. Una, queríamos que Dios nos mandara un pastor que fuera joven, porque el viejito que habíamos tenido
habíamos experimentado que estaba tan viejito, que ya no trabajaba con los jóvenes. Gracias a Dios por ese varón de Dios que sostuvo la iglesia hasta el final. Pero bueno, pedíamos un pastor que fuera más joven. Y queríamos hacer una campaña en aquel entonces con un evangelista de apellido Mairena, un tremendo hombre de Dios, como lo es hoy en día el hermano Carlos Anacondia. Y la tercera petición era poder ir al seminario, aprender de la palabra, al seminario cristiano, para poder predicar y servir a Dios. Así que eran tres cosas: un pastor joven, una campaña con un evangelista que lo conocíamos y que Dios nos abriera la puerta para ir al instituto bíblico. Las tres cosas se cumplieron. Increíble. La oración tiene poder. La primera, que el pastor fuera joven. A los 3 meses vino un pastor a nuestra iglesia, más o menos de unos 38, 39 años, joven, y fue hermoso porque era un hombre trabajador para el Señor que movilizó a la iglesia y a los jóvenes. A los 3 meses de la petición en acuerdo de oración, vino la respuesta. A los 6, 7 meses, qué casualidad, ¿no? El pastor llamó al evangelista Mairena, le dijo que sí, y tuvimos una campaña con el evangelista que queríamos tenerla. En nuestra ciudad fue impactante, hubo milagros, maravillas, gente que conoció al Señor. Y más o menos al año se cumplió el deseo de poder ir al instituto bíblico. 2 fuimos al instituto, los otros 2 decidieron quedarse después de haber pedido tanto, pero Dios contestó y abrió la puerta. El que hoy en día es mi cuñado también vino al instituto bíblico, que era uno de los que oraba y quien les habla. Y el mismo pastor joven que orábamos que Dios trajera a la iglesia, él motivó e hizo todo el esfuerzo para que nosotros pudiéramos ir al seminario, nos respaldó. ¡Qué maravilla! La oración del acuerdo. Nos pusimos de acuerdo y así como oramos, así pasó. No sé si me queda tiempo, le cuento otro. Yo sé que usted está diciendo, sí, pastor, qué hermoso. Pero quizás esto lo he contado alguna vez. La resurrección de la hermana Seba. Pero se lo hago rapidito, mire. La hermana estaba internada con un tumor en un ojo que le estaba sacando el ojo para afuera y para adentro tocó el cerebro. Y mató a la señora. El día que pasó esto, los médicos entraron a verla y se dieron cuenta que la mujer había muerto. Y para no darle la noticia de golpe al marido, que estaba en la sala, le dijeron, llame a todos sus familiares porque no va a pasar mucho. Su esposa está por partir. ¿Y qué hizo este hombre? Eran como las 7:30 de la tarde. Llamó a donde yo estaba enseñando en un instituto bíblico, en Palermo, capital. Teníamos allí unos 20 o 30 creyentes y yo estaba como maestro enseñando en la clase y llegó la petición que por favor oráramos por la hermana Seba. El esposo pide oración, que está muy grave. Si hubiéramos sabido que la hermana había muerto, no hubiéramos orado. Pero oramos, nos pusimos de acuerdo y pedimos a Dios que la levantara de aquella cama y que la usara para su gloria. Dimos gracias a Dios, lo dimos por hecho y yo seguí la clase. El hombre volvió al hospital y esperaba que los médicos dijeran algo. Los médicos terminaron la ronda, 1 hora y pico después, volvieron a ver a la sala donde estaba la hermana Seba para llevarla ya a la morgue, ¿no? Y cuando entraron,
La hermana estaba sentada en la cama con el ojo perfecto y sin tumor. Uno de los médicos se descompuso porque ellos habían constatado que no tenía pulso, que había fallecido. Ahora estaba y no estaba el tumor. Buscaron el tumor por todos lados, no apareció, no encontraron tumor por ni rastros de tumor. La hermana salió de aquel lugar y predicó por mucho tiempo en Plaza Italia, que usted, si vive en Capital, conoce el lugar. Almas conocieron al Señor. Luego partieron hacia el sur de nuestro país y allí con sus hijas por muchos años. Sus hijas siguen, creo, predicando el Evangelio. Así que Dios la resucitó. Fue un mandato del Señor. Ir y resucitar a los muertos, sanar a los enfermos. ¿Cómo se logra esto? Con la oración de acuerdo. Cuando nos ponemos de acuerdo, Dios obra. Si usted está oyendo este mensaje y es nuevito en el Señor, o tal vez alguien apartado que está diciendo, no, a mí Dios no me puede perdonar. Oiga, Dios tiene poder sobre la muerte y no va a tener poder para perdonarle. Si usted está arrepentido de corazón, venga Dios y Dios le restaurará. Y si está enfermo, lo sanará. Porque mire, Él es la resurrección y la vida. Y aún el que está muerto y cree en Él, vivirá. Si usted quiere reconciliarse o usted quiere recibir a Cristo en su corazón, le voy a guiar en una oración. Pongámonos de acuerdo, usted y yo, y oremos a Dios. Repita conmigo, Padre, en el nombre de Jesús, vengo a ti. Quiero recibir tu perdón. Quiero recibir a Cristo en mi corazón. Sí, Señor. Sálvame por el amor de Jesús. Que Jesús entre en mí y sea el Señor de mi vida. Perdona mi rebeldía, mis pecados, mi ignorancia, Señor, y ayúdame a volver a tu reino y entrar en tu reino y caminar contigo todos los días hasta el fin. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias porque yo sé que tú siempre me oyes. Amén. Y amén. Cuando termine el programa, vaya a una habitación y siga orando a Dios. Cómprese una Biblia y lea los evangelios y va a encontrar a Jesús. Recuerden que estamos en este mismo programa los miércoles, los viernes y los domingos a las 9 de la noche. Y a usted, hermano en Cristo y hermana en Cristo, pastor amado, ruego que pueda ponerse de acuerdo en oración con muchos para romperle las cadenas al diablo, para deshacimiento de las obras satánicas, porque la oración de un creyente puede mucho. Rompe cadenas, deshace ligamentos. No se da una idea de lo poderosa que es la oración. Padre, oro por tus hijos para que puedan orar a ti y ponerse de acuerdo con otros hermanos y lograr así la victoria total de tantas cosas, porque la oración es poderosa en Dios para la destrucción de fortalezas. Bendice a tus hijos, a tus siervos y a tus hijas, los que están lejos y los que están cerca, para que se levanten en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a recordar este coro que cantamos el miércoles pasado. A ver. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando, cualquier necesidad, Dios la resolverá. Orando,
Descansa en el Señor, tus penas dile a Él, orando. Bendita oración, yo puedo hablar con Dios, orando. Bendita oración, yo puedo hablar con Dios, orando. Esta palabra ha sido para ti. No ha sido un mensaje de hombre, sino que Dios quiere que lo busques, que le hables, y Él te enseñará cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Nos veremos el domingo. Dios te bendiga mucho.